eh, al taller de ejercicios. Entonces, en esta tarde nos acompaña el padre Claudio Paul. Él es un sacerdote jesuita brasilero que actualmente está en el servicio de asistente del padre general y desde allí para América Latina. Entonces, te agradecemos mucho, padre, que nos puedas acompañar en este taller y darnos la posibilidad de continuar profundizando en el conocimiento de la experiencia así más profunda de los ejercicios. La mayoría, todos los que estamos aquí, hemos realizado la experiencia de ejercicios, tenemos también como la misión bastante cercana de poder acompañar a otras personas, jóvenes. Entonces, en ese camino también, con relación al año ignaciano, desde el INEC hemos ofrecido también este espacio. Y desde ya muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos a todos. También les recordamos que nos ayudaría mucho silenciar los micrófonos ya. Y cuando vamos a intervenir ya poder abrir el micrófono. Bueno, bienvenido, padre, y muchas gracias por tu disponibilidad, por acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Es una invitación antigua desde de marzo y finalmente nos encontramos. Y me alegro mucho por el trabajo que están haciendo, por el camino que van haciendo de profundizar en la comprensión de lo que son los ejercicios, ¿no? Me pareció muy conveniente este video del Papa al inicio de nuestro encuentro de hoy, hablando de los catequistas, porque los catequistas son pedagogos, son mistagogos, son personas que ayudan a los demás a profundizar o a crecer en su experiencia de fe. Y creo que todos que trabajamos con los ejercicios espirituales, en algún modo compartimos esa misma misión, esta misma tarea, esta misma vocación y esta misma gracia, porque en definitiva la experiencia de acompañar a otros en ejercicios uno gana mucho, uno recibe mucho, ¿no? Cuando puede hacerlo. Bueno, como decía Lichi, yo estoy suponiendo algunas cosas. Primero, suponiendo que ustedes me comprenden en mi castellano medio brasileño, medio romano, medio no sé qué cosa, ¿no? Entonces, si hay algo que no queda claro, griten, pongan las manitos, lo que sea, porque si no, no nos entendemos, ¿no? Suponiendo también, como decía Lichi, que alguna cosa de los ejercicios ustedes lo saben, no de oídas, sino de haber hecho la experiencia, ¿no? Quizás en distintas modalidades, no todos han hecho el mes de ejercicio, me imagino, pero 8 días o alguna otra modalidad, porque hay muchos modos de ejercicio en la vida corriente, hay muchos modos de hacer la experiencia de los ejercicios, como el mismo San Ignacio ya con mucha sabiduría lo puso en, en el mismo librito, ¿no? Entonces, con creatividad uno puede ofrecer esa oportunidad a tanta gente y, bueno, supongo por esto que ustedes lo que van a escuchar en parte es repetición y todos sabemos que la repetición en la pedagogía de los ejercicios no es problema, sino que se busca eso, que es algo que interesa. Ignacio nos enseña a este tipo de ejercicio, yo digo siempre de vaca, rezar como las vacas, que hay que rumiar las cosas. No, la vaca se traga, después vuelve blup, y rumía otra vez y se lo traga y blup, otra vez y así. Lo mismo que hacen las vacas con la hierba hacemos nosotros con mutatis mutandis, claro, con la experiencia de oración que vamos haciendo en los ejercicios y de ahí vamos sacando mucho provecho, vamos sacando el zumo y estas cosas las vamos asimilando más y más. Bueno, esto supuesto, otra cosa supuesta es que vamos a tercera semana, ¿no? Vamos a trabajar un poco, a intentar comprender un poco más lo que es la experiencia de la tercera semana en los ejercicios y me imagino que después vendrá una otra ocasión en que tendrán el trabajo con la cuarta semana. Bueno, una de las cosas que, bueno, podemos entonces pasar ahí no sé si es Vicky que me lo Sí, pone. Yo sí, señor. preparé, porque así mientras voy hablando, ustedes tendrán alguna cosa delante suyo para que puedan leer y así quizá lo que no queda claro
por mi modo de hablar a veces un poco enrollado y rápido y lo que sea, por lo menos leyéndolo, ojalá la cosa quede un poquito menos oscura. Y ahí estamos. Entonces, un taller sobre la tercera semana de los ejercicios espirituales. Visitando Paraguay, que ahí yo estuve varias veces en Paraguay, yo soy del sur de Brasil, estuve ahí ya antes de ser jesuita, después como jesuita también tuve la gracia de pasar por Paraguay, conozco a mucha gente ahí, entre jesuitas y las hermanas de la Compañía de María, mucho contacto, entonces alguna cosa se aprende. Una de las cosas que aprendí en Paraguay fue un día que estuve de viaje con el provincial y nos fuimos de Encarnación a Ciudad del Este y dale tereré, y tómale tereré, y tómale tereré, y tómale tereré, y tómale tereré, pero a un dado momento era mucho tereré y me dio un bajón de depresión que yo pensé que me iba a morir aquel día. Y entonces me decía, no, padre, es que hay que tomar tereré, pero hay que poner un tereré rupá primero, porque si no puede que pasen cosas. Y parece que es verdad, que así es. Entonces le vamos a poner aquí un tereré rupá para que no nos pase nada de complicado. Y ese tereré rupá será un poco recordar por lo menos bueno, vamos siguiendo ahí, paren de reírse ustedes ahí, sigamos con la Exo. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver la tercera semana en el camino de los ejercicios espirituales, o sea, cuál es la ubicación, porque eso tiene un antes y un después. Claro, por el mismo nombre ya lo dice, tercera semana viene después de la segunda, esto es lógico, ¿no? Pero importante ahí no es que viene después de que el ejercitante hizo su elección. O sea, ustedes saben que en la segunda semana es todo un camino de confrontar la propia vida con la vida de Jesús, que uno la va contemplando y en el camino va haciendo un camino de elección. Entonces, la tercera semana viene inmediatamente después que uno se supone haya hecho una elección y esta elección se va a confrontar entonces con la pasión y muerte de Jesús. Y después esa tercera semana se engancha, claro, con la cuarta semana, pero de una manera muy interesante porque hay elementos del final de la tercera semana que están presentes al inicio de la segunda semana, al inicio de la cuarta semana, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eso es, terminada la elección, se pasa a tercera semana y después la tercera semana como que fluye naturalmente en la cuarta. Ya veremos un poquito más tarde cómo es. ¿Podemos seguir, Vicky, por favor? Un poquito el próximo diapositivo, si se puede pasar. Ahí está. Entonces, seguimos con el Telerupá aquí recordando un poco lo de la segunda semana. Va a tenerla fresquita porque creo que la trabajaron en octubre, ¿no? Hace ya más o menos 2 meses. Entonces, bueno, darle una refrescadita para recordar el camino que se hizo. Aquí están los temas, los puntos de la segunda semana. Comenzamos ahí con el llamado de rey temporal, esta primera invitación a tomar una decisión por dónde caminar. Después entramos en la contemplación de la encarnación y del nacimiento y ahí ya encontramos alguna señal de tercera semana cuando se dice del Señor que se encarna, que asume nuestra vida y después que va a sufrir, pasar por tantas cosas hasta la cruz. O sea, si uno lee los ejercicios ve que pequeñas pistas o señales de la tercera semana ya se encuentran en otras partes antes, ¿no? Después se introducen las repeticiones, como hacer las notas metodológicas, y ahí se entra la vida oculta, los primeros, la vida de Jesús en Nazaret, y después se entra en el preámbulo para considerar estados. Ahí comienza en el número 135, comienza propiamente el tema de la elección. Y al inicio del tema de la elección, del proceso de elección, mientras uno seguirá después contemplando la vida de Jesús, está lo que se llama la jornada ignaciana, con 2 meditaciones muy importantes, la de 2 banderas, la de 3 binarios. Bueno, no voy a entrar aquí porque ustedes ya lo conocen mejor que yo. Terminada la jornada ignaciana, vida pública, vamos caminando con Jesús, contemplando su vida pública, cómo anuncia el reino, cómo él mismo va siendo reconocido como
como el reinado de Dios entre nosotros. Y ahí, antes de entrar propiamente en la elección, las 3 maneras de humildad, como una prueba de cómo está nuestro afecto, nuestra libertad, nuestra disponibilidad y nuestra afección al Señor a la hora de elegir. Y ahí, al final, la elección con el preámbulo de qué cosas hacer elección, tiempos para hacer buena elección, modos para hacer esa elección en el tercer tiempo. Y al final, una recomendación sobre eh, la reforma de vida. Hay unas manchas aquí, es para todos eso, solo para mí. Bueno, hasta aquí nada de novedoso. Aquí terminamos segunda semana habiendo hecho la elección y pasamos entonces a la contemplación de la tercera semana, a las contemplaciones o al momento de la tercera semana. Entre la tercera y la cuarta semanas hay una cosa que no mucha gente las conoce porque a veces se salta. Y es interesante ver qué es lo que hay ahí. Cuando tú sigues el librito de los ejercicios, ves que terminada la tercera semana, en vez de pasar directamente a la cuarta, están las reglas para ordenarse en el comer para adelante, que puede parecer un poco raro que están haciendo estas cosas ahí, pero ahí están y ya veremos por qué. Y ahí el empalme con la cuarta semana, que inicia por la contemplación de Jesús muerto. Entonces, si terminamos la tercera semana con la muerte de Jesús, la cuarta semana inicia desde el Señor muerto, ¿no? Como dice el texto de San Ignacio, Cristo expiró en la cruz expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma y con él siempre unida a la divinidad. El alma beata desciende al infierno, asimismo unida con la divinidad, de donde sacando a las almas justas y viniendo al sepulcro y resucitado, apareció su bendita madre en cuerpo y alma. Aquí estamos ya en la primera meditación de la cuarta semana, pero vean que partimos de la realidad de Jesús muerto, que baja a entrar en comunión, a llamar a la comunión a los que habían muerto antes que él y para después resucitar y ahí se presenta a su madre en cuerpo y alma. Esta es cuarta semana. Entonces un poco así es la dinámica de entre segunda, tercera y cuarta semanas. Un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se quiere con esta tercera semana? ¿Cuáles serían los objetivos de la tercera semana? Aquí otra vez recordando, haciéndolo de manera muy resumida, la primera semana que comienza ahí con principio y fundamento después todo el tema del pecado, es un camino de liberación para libertar la propia libertad de uno, hacerse libre, ¿no? La segunda semana, esta libertad que ahora aprende a decidir con fijos los ojos en Jesús y que va en seguimiento de Jesús, ¿no? Es una libertad que entonces como es libre puede tomar decisiones, puede asumir compromisos y que toma la decisión de hacerlos en comunión con el Señor cuya vida se va contemplando. La segunda semana es un tiempo de mayor discernimiento de espíritus, hay reglas propias para esa segunda semana, se prepara la elección y la culminación de la elección es que tanto más auténtica cuanto más salga de su propio amor, querer e interés. Al final de segunda semana está esa frasecita importante, cuanto más salga de su propio amor, querer e interés. Hay una expresión bonita que se resume eso hablando del el éxodo del yo. Uy, nos fuimos un poco para atrás, un poco para atrás. Volvamos a esto, ahí estamos. El éxodo del yo. O sea, uno para entrar en tercera semana, que es la pasión y muerte, uno tiene que estar preparado y tiene que estar dispuesto a salir de su propio amor, querer e interés, como lo hizo Jesús, que salió de su propio amor, querer e interés, por amor a nosotros y por nosotros se ha entregado. Por eso es el éxodo del yo, que comienza entonces a ser experimentado de una manera profunda, fuerte, en la tercera semana. Después, entonces, objetivos. Tercera y cuarta semana, porque ahí hay que cuidar un poco para no despegar mucho tercera y cuarta semana. Ellas son las dos caras de la misma moneda, ¿no?
En la tercera y la cuarta semanas uno va a compartir las pruebas y consuelos de Jesucristo. Compartir las pruebas en la experiencia de tercera semana, en su pasión y muerte, y después compartir su consuelo, su consolación, su alegría, su gozo en la cuarta semana, pero no se puede comprender una sin la otra. Si fuera solo tercera semana y todo se acabara ahí, triste nosotros, porque ahí se acabó todo. Pero una cuarta semana que es una alegría que no es fruto de una experiencia de resurrección, de un paso de muerte a vida, tampoco tiene consistencia existencial, porque la vida no es así. Entonces las dos, tercera y cuarta semana van pegaditas y nos ayudan a compartir pruebas y consuelos del Señor, buscando ahí sí la confirmación. Esta es la palabra importante, la confirmación de la elección y la fortaleza necesaria para mantenerse en esa decisión. O sea, uno en la segunda semana tomó una decisión, hizo su elección y se decidió, pero esa decisión pasa por una prueba y por una confirmación. Y la prueba y confirmación se dan en la dinámica de la tercera y de la cuarta semana. ¿Podemos seguir? Bueno, parece que hasta aquí, si hay alguna pregunta, alguien quiere, siempre, por favor, griten si estamos caminando bien, si alguien quiere interrumpir, preguntar algo, comentar, criticar, con mucha libertad. Yo creo que Vicky me ayuda ahí, ¿verdad? Vicky, tú controlas un poco el chat. Si alguien mueve la mano o pone algún comentario, que por favor me avises. ¿Está bien? Bueno, entonces siguiendo aquí nuestro camino, no, un poquito para atrás. Ahí estamos. ¿Cuál es el sentido de la tercera semana en el conjunto de los ejercicios, ¿no? Es muy importante la tercera semana, aunque en las páginas de los ejercicios sean poquitas páginas. Si uno ve la edición de los ejercicios, son pocas páginas, 4 páginas y se acabó lo que hay que decir en tercera semana. Pero lo que se propone de trabajo en la tercera semana es bastante, y el esquema que propone San Ignacio son de por lo menos 7 días que se dedican a la pasión en el conjunto de 30 días que suele durar la experiencia completa de los ejercicios. Entonces 7 días es bastante tiempo para eso. Y además, Ignacio dice, para quien más se quiera alargar en la pasión, tras haberla contemplado toda, se toma un día para repetir la primera mitad, otro día para la segunda mitad y todavía un tercer día, un tercero para repasarla toda. Entonces, o sea, si uno cree que es necesario, tiene gusto, está sacando provecho, puede alargar aún más la contemplación de la pasión, repitiéndola en partes y después al final repitiéndola en la totalidad, según el principio aquel de Ignacio, que no hay que adelantarse para las cosas, no es mucha cosa, sino saborear las cosas y sacarle el jugo. O sea, el pecado más grave que hay en los ejercicios es atropellar al Espíritu Santo, es que uno se va adelantando a él. Lo que Ignacio dice, donde encuentro yo gusto, sabor, consolación, ahí me quedo hasta que esté satisfecho. Y puede que yo, entonces, por eso alargue mi experiencia de tercera semana, porque encuentro ahí mucha comunión con el Señor, mucha consolación, mucha luz para mi vida. Entonces, no es ningún problema que yo que se alargue un poquito más de lo que estaba previsto, digamos así. Porque la propuesta es esta, la consideración larga y detenida del misterio de pasión y muerte del Señor. Esta contemplación inicia con la última cena, que es la primera escena propuesta, el primer misterio propuesto por Ignacio al iniciar la tercera semana, y ahí la centralidad de la Eucaristía como una síntesis de toda la vida de Jesús, ¿no? Jesús en la última cena, cuando se reúne con sus amigos, lo que está haciendo es mirar hacia el pasado y todo lo que vivió lo resume en los gestos de la última cena, que son el lavatorio de los pies y el compartir, según Juan, el lavatorio de los pies, ¿no? Y los sinópticos, además, el compartir
pan y el vino diciendo, este es mi cuerpo. Entonces Jesús como que hace un resumen de toda su vida en este gesto, su vida de entrega, pero también anticipa ya, hace un adelanto de lo que vendrá el otro día, que es la muerte en cruz. Entonces está ya mirando también al futuro, ¿no? Entonces todo eso se concentra, se, se hace un resumen, un condensado en la última cena, una síntesis de toda su vida, y es por ustedes, que es muy importante eso, esto no es por otra razón, sino que lo hace por nosotros, por mí, como San Ignacio subraya tanto en los ejercicios, por mí, es por mí que lo hace. No es así una cosa en general, porque el amor de Dios del Padre que Jesús nos revela es un amor siempre personal. Cada uno es amado personalmente, ¿no? Y esa entrega que culmina en la muerte y la Eucaristía es una decisión de Jesús y la pasión es su consecuencia. Ahí ya vamos viendo, ¿no? Jesús asume en la Eucaristía toda su vida y la decisión que tomó de seguir fiel a la misión que le había dado el Padre hasta el final, y por eso asume también las consecuencias de esa decisión. Jesús, podemos decir, hizo una elección y se mantuvo coherente con esta elección hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo que vamos a ver, y esto es lo que vamos a confrontar con nuestra elección al final de la segunda semana, y caminando con Jesús, pedirle confirmación y gracia para que nosotros también seamos capaces de llevar adelante nuestra elección con todas las consecuencias, con todo lo que eso corresponde. Por eso mi elección se inserta en la decisión de Jesús, que muera el propio yo para resucitar en un por ustedes, ¿no? La muerte del propio yo, se acuerdan al final de la segunda semana, deja todo querer e interés, el éxodo del yo, ahí lo vemos muy concretamente en cómo Jesús acepta las consecuencias de su elección hasta la muerte, pero esto va a ser después el motivo porque el Padre lo resucita. Entonces el ejercitante, tras su propia elección, se encuentra, la confronta con la decisión de Jesús, con la elección de Jesús, y este encuentro va a producir sus efectos, ¿no? Entonces hay un paralelo entre la pasión de Jesús como consecuencia de su opción y la vida del ejercitante que asume también las consecuencias de su propia elección en comunión con Jesús. Salir del propio amor, querer, interés o morir al propio yo. Podemos seguir. Bueno, esto que hablamos es en términos más generales, el objetivo y lo que se busca, el sentido de la experiencia de tercera semana y el conjunto de los ejercicios espirituales. Y nosotros pudimos pensar, bueno, y esto está bien, pero ¿cómo lo ponemos en el hoy de nosotros, ¿no? En nuestra vida, cómo lo ubicamos en nuestra experiencia de fe personal, eclesial, en el contexto odierno de hoy, ¿no? Y hay unas cosas que creo que nos dicen mucho en nuestra realidad actual y en modo especial en nuestra realidad latinoamericana. Y, por ejemplo, todo esto de la teología de la humanidad de Cristo, ¿no? Que es un modo muy nuestro de comprender a Jesús, de acercarnos a Él, que es muy presente, muy fuerte en América Latina, que recupera en cierto sentido algo que fue muy fuerte también en la experiencia misma de Ignacio, cuando Ignacio vive su experiencia personal que después se convierte en la experiencia de los ejercicios espirituales y que nos la transmite. Él también estaba viviendo en un momento en que se recuperó mucho lo de la humanidad de Cristo. No se fue dejando, es el paso de la Edad Media, el Renacimiento, se va dejando una especie de teología más especulativa, más abstracta, y un movimiento espiritual que se llama devoción moderna, que comienza ahí en el norte de Europa, ese movimiento de la devoción moderna, del cual Ignacio en varias maneras recibió influencia de ahí, valoraba mucho la humanidad, la concretud de la vida de Jesús. Y esta experiencia está muy fuerte en los ejercicios
empata mucho y se conecta mucho con nuestro modo de vivir la teología y comprender nuestra relación con Jesús en América Latina también. Entonces, esa teología de la humanidad de Cristo comprende la pasión como consecuencia de su vida, porque hay otros modos quizás que uno puede comprender o acercarse al misterio de la pasión y muerte de Jesús, pero y en otras épocas, pero yo creo que para nosotros lo que nos toca más y más nos ayuda en nuestro modo de vivir nuestra fe y nuestra relación con el Señor es esto, comprender la pasión como consecuencia de una vida coherente, como consecuencia de una decisión de fidelidad de Jesús al Padre, a la misión que el Padre le había encargado, y de fidelidad de Jesús a nosotros también. Entonces hay un tema ahí de fidelidad a la misión y de, por eso asumir consecuencias, ¿no? Y esto entonces también me toca porque hay que pensar un poco cómo esta experiencia de la cruz de Cristo me afecta y me hace a mí mismo también como Jesús solidario y responsable, fiel y consecuente y coherente con mis opciones de vida desde mi experiencia con Él, experiencia cristiana de comunión con Jesucristo, ¿no? Otro aspecto que creo que nos dice mucho también es que nosotros entonces vamos a distinguir un poco lo que yo, un autor ahí que estoy, del cual estoy robando unas cosas, llama de cruz maldita y cruz bendita. La cruz maldita es todo aquello que es fruto de la injusticia, de la humanidad, de la inhumanidad, de la falta de respeto por el ser humano, de lo que significa en nuestra realidad latinoamericana, en nuestros países, infelizmente tan fuerte todavía la corrupción, la falta de respeto por la gente, la falta de respeto por los derechos humanos, todo lo que significa el hambre, todo lo que significa el desempleo, los servicios por el bien común que no se toman en cuenta, y todo esto que conocemos muy bien, esta es la cruz maldita. Y está la cruz bendita, y esta no nos salva, esta nos aplasta, esta nos resta humanidad. Y después está la cruz bendita, que es la cruz de Jesús, que es fruto de la entrega de sí por los demás, como lo hizo Jesús. Y también significa sufrimiento. La cruz maldita es un sufrimiento que se impone a la gente sin que la gente lo quiera y que la tiene que cargar porque no hay de otra. La cruz bendita es un asumir un compromiso, es un asumir una decisión y sus consecuencias. Por eso es cruz, pero es bendita porque nace de la libertad, porque nace de una decisión de entrega, nace de una decisión de poner su vida en el compartir con los demás, nace de la decisión de crear espacios de comunión y fraternidad que tendrán sus consecuencias, pero porque nace de la libertad y quiere liberar, es bendita. Entonces es importante tener presente esas cosas cuando estamos contemplando, entrando en el misterio de de la tercera semana, ¿no? Y claro, por eso la frase que sigue dice, solo se puede ser cristiano viviendo crucificadamente. O sea, si vivimos crucificadamente, pero desde la cruz bendita, no desde la cruz maldita. Si vivimos crucificadamente porque asumimos las consecuencias de una decisión como la de Jesús. Y si somos capaces de reconocer a Cristo que está sufriendo en los rostros del dolor, que los hay tantos, ¿no? Tanto dolor y tanto rostro desfigurado por el dolor, y Cristo que se solidariza con esa gente y por eso también Él va a ser crucificado. Bueno, vivir crucificadamente, que lo que queremos si nos ponemos en el seguimiento del Señor, es por ahí que va la cosa, ¿no? Entonces, es comprometerse en seguir a Jesús, pero seguir a Jesús en todo lo que es su vida, no solo las partes que más me gustan, las partes más bonitas, las partes más fáciles o más entretenidas, qué sé yo, pero compartir toda su vida lo que corresponde también, conlleva también compartir su pasión y muerte, estar ahí en solidaridad con Él, en comunión con Él. Si ustedes se acuerdan, en la segunda semana, cuando uno está llamado a meditar sobre los 3 grados de humildad, en el tercer grado de humildad se dice, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, o pobres con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado y vano y loco por Cristo que por sabio y prudente. O sea, ustedes ven ahí que el tercer grado de humildad
En definitiva, es una disposición, un deseo, una elección por la comunión con el Señor en lo que parece, en lo que es más difícil, en lo que parece menos según los valores del mundo. Es pobreza, es pasar por oprobios, ser estimado por vano y loco, o sea, es pasar por lo mismo que pasó Jesús, no porque con esto yo me haga más santo, menos santo, o porque con esto haya más o menos fruto en mi trabajo de evangelización o que sea, no, es solo por el amor y por el deseo de comunión con Él, por esta comunión siempre más íntima, y compartir con Él todo lo que significa su vida. Entonces, ustedes ven ahí, como yo dije antes, hay ya señales o llamadas o pistas que nos van llevando a temas de tercera semana antes de que propiamente entremos en tercera semana. Bueno, podemos seguir un poquito más. Y otra cosa importante del modo como San Ignacio nos ayuda a encontrarnos con Jesús en la tercera semana, ¿no? Claro que es siempre es el Evangelio, ¿no? Pero el énfasis y la importancia que Ignacio da a la contemplación de Jesús en su pasión y muerte nos lleva a ver a él no como un superhéroe, como alguien que está como que fingiendo, que está sufriendo, qué sé yo. No, él en su vida humana ha compartido con nosotros nuestra debilidad, nuestras angustias. Si ustedes se acuerdan de la contemplación del huerto, cuando Jesús pide, Padre, si es posible, quítame este cáliz porque es demasiado, pero si es tu voluntad, está bien, lo asumo, pero no va a ser fácil tragar este cáliz, ¿no? Y es lo que nos dice el texto de Hebreos, pues no es él un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él no es incapaz, o sea, él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Es todo lo contrario, ya que excepto el pecado ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. O sea, todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que por lo que pasa la humanidad, por ahí pasó Jesús, excepto el pecado, que es la deshumanidad, la inhumanidad, que es lo que resta humanidad a un ser humano. Este es el pecado. Esto no, ahí Jesús no, esta experiencia no tuvo, porque él nunca hizo nada que restara, que le quitara humanidad a otra persona. Por eso no pecó. Y tampoco lo hizo respecto a sí mismo, ¿no? También él expresa de mil debilidades. Está en condiciones, por tanto, de ser compasivo con los ignorantes y extraviados. Esta experiencia de la debilidad humana le permite comprender también la debilidad de los demás. Por esto en la cruz él es capaz de decir, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que están haciendo. Yo me doy cuenta que ahí es una ignorancia tan grande, por esto están haciendo lo que están haciendo. Por eso están pecando de esta manera. Se trata del mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, con lágrimas incluso, a quien podía liberarle de la muerte. La oración de tu Padre, si es posible. Y ciertamente fue escuchado por Dios en atención a su actitud y acatamiento. Ciertamente fue escuchado. Por esto fue resucitado. Pero primero pasó por lo que tenía que pasar. Pero hijo, y todo como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Aprendió en la escuela del dolor qué es lo que significa mantenerse en fidelidad a lo que uno ha elegido como decisión de su vida. De eso se trata, esta obediencia de que se habla aquí no es una obediencia ciega o de una pasividad sin libertad, sino todo lo contrario, es una disposición, una decisión, una elección hecha por Jesús de asumir totalmente la misión que el Padre le había encargado. Vamos a ver si seguimos un poquito más y después hacemos quizás un intervalito. Bueno, otra cosa importante es que el dolor no le ha aplastado, porque nosotros sabemos que el dolor eh, cambia mucho a la persona. Yo me acuerdo mucho que mi maestro de novicio decía, del sufrimiento nadie sale como entró.
o sale mejor o sale peor. El sufrimiento nos remueve, nos pone de pata para arriba, nos vira y revira, nos revuelve totalmente. Y mientras más fuerte es peor, ¿no? Más cambia. Entonces, en Jesús vemos que el encuentro con el dolor no lo ha desintegrado, no desintegró la personalidad de Jesús, sino que la llevó a la plenitud. O sea, si, tomando las palabras que decía antes de mi maestro, el sufrimiento no lo hizo peor persona, sino que lo hizo mejor persona. Y creo que todos nosotros conocemos gente que hizo un camino u otro. Hay gente que con el sufrimiento se pone amarga, triste, pesimista, violenta, agresiva, y hay gente que con el sufrimiento va creciendo en una humanidad que tú te quedas bobo, porque dice, mira, ¿y cómo es posible? Que crecen en paz, en fe, en esperanza, en capacidad de comprender a los demás, en compasión, porque ahí el sufrimiento está produciendo una plenitud de amor como fue en la vida de Jesús. Otro elemento importante, la tercera y la cuarta semanas, otra vez vemos que están pegaditas, pasión y muerte y resurrección nos ponen al centro del querigma de la iglesia, al centro del anuncio. Si ustedes se acuerdan en las cartas de Pablo, la única cosa de que Pablo hablaba cuando hablaba de Jesús, él decía, este Jesús que ustedes han muerto y que Dios ha resucitado. Era el anuncio de Pablo, era no hablaba de otras cosas. Tú no escuchas nunca a Pablo contando de milagros de Jesús o contando de que Jesús dijo esto o hizo aquello, no. Pablo cuando anuncia el misterio pascual. Ese es el querigma, este es el anuncio, es el núcleo del anuncio de San Pablo. Bueno, y esto es el núcleo de la experiencia que hacemos nosotros en los ejercicios. Los ejercicios, en definitiva, nosotros estamos dando vueltas y para acá y para allá, siempre alrededor del misterio pascual, porque es el misterio central de nuestra vida, ¿no? Entonces, en la tercera y cuarta semana estamos realmente ahí en el núcleo de nuestra experiencia cristiana. Es el misterio pascual que se actualiza en cada cristiano por el bautismo, ¿no? El bautismo nosotros somos inmergidos en el misterio pascual, en esta experiencia de pasión, muerte y resurrección del Señor. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es la experiencia fundamental nuestra, es lo que nos hace cristianos. Y ojalá, para que seamos de verdad cristianos, toda nuestra vida sea siempre más vivida, leída, comprendida, iluminada desde el misterio pascual de Jesús, que nosotros hemos tenido la felicidad de poder asimilar y profundizar haciendo los ejercicios cuando llegamos a la tercera y a la cuarta semana. Entonces, esta contemplación del misterio pascual en la tercera y la cuarta semana, que es lo que hace, nos educa a la propia sensibilidad del ejercitante para que él pueda llegar a decir como fruto de los ejercicios, ¿acaso no hemos sido bañados en la muerte y resurrección? Y por eso no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. O sea, esta identificación profunda con el Señor como un fruto de la experiencia de los ejercicios. Ojalá sea así siempre y cada vez que uno entra en la experiencia de los ejercicios, ojalá la profundice más y más. Y como decía antes, aprender a iluminar la propia vida desde el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde ahí encontrar el sentido profundo en lo que se vive. En modo especial en las experiencias fuertes de dolor, de sufrimiento, de abandono, de traición, de injusticia, que pueden aplastarnos. El encuentro con el dolor, como decía antes, el pasar por el sufrimiento nos puede aplastar y nos puede hacer peores personas o si logramos vivirlas contemplando al Señor y dejándonos iluminar por el misterio pascual, estas experiencias ya no nos aplastan, sino que se convierten en experiencias de profunda comunión y por esto de profunda consolación también. Y ahí aprovecho para decir, antes que hagamos el descanso, que no sé qué yo les pongo una pregunta y después ustedes me contestan cuando volvamos, ¿está bien? La pregunta es esta. Ustedes han escuchado de desolación y consolación, ¿verdad? ¿Saben qué es consolación? ¿Saben qué es desolación? Sí, menos mal. Sí, sí. Entonces, ahora ustedes van a buscarse agua para el tereré, van a
comerse una chipa, van al baño, o lo que sea, van a ver si el padre es verdad lo que dijo, porque está mintiendo ahí, voy a verificarlo ahí en los ejercicios. Pero la pregunta es esta, Jesús, cuando estaba viviendo su pasión, ¿estaba en consolación o estaba en desolación? La respuesta la tendremos después del intervalo. Hasta prontico. ¿A qué horas? 10 minutos, ¿verdad? Vueltos los que todavía están tomando café y comiendo Tereré, padre, tereré, porque hace café, calor. tereré, lo que sea. Por calor, sí, es que aquí estaba marcando 6 grados, Dios mío. Qué Dios frío. mío, padre. Venía a Tan Paraguay. hace mucho sabroso, a mí me frío. encanta. Ay, bueno, si te encanta el frío, padre, todo Sí, bien. aquí la sensación térmica 6 grados. Oficialmente 9, pero uno siente porque hay mucho viento. Sabroso. Para que Porque el le- calor de Paraguay se lo doy a los paraguayos y que estén contentos con aquello. Voy a conocer nuestro calor entonces. Yo estuve Fuerte. ahí por Paraguay en enero, la primera vez en mi vida que estuve en Paraguay, En enero el mes de encima. enero, aquello era una goza. La ventaja es que no se peca, no hay como pecar, porque ni siquiera el diablo llega a tentar a la gente ahí porque se va de vacaciones Es un y se pasa infierno. un mes sin pecar porque no hay tentaciones. El diablo se va al Sí. infierno donde es más fresco. Y, ay, no, ya no aguanto. Así mismo. No, justo Sí, viniste sí. en el peor mes. Preguntarle al padre Frederick que recuerda de Paraguay porque él viene en época de frío. Se No, pero congela. lo que También, pasa es que después cuando también, es padre. frío, uno se muere de frío en Paraguay. Tenemos los extremos. Sí, Pero sí, el así padre como es. Frederick es exagerado. ¿Y quién habló de Padre Frederick aquí? Nadie. Así No que ustedes existe. conocen alguna historia de Padre Frederick. Algunas. Algunas No, tenemos no, con yo él. sé, porque yo soy del sur de Brasil, allá es lo mismo. Cuando es mi ciudad, cuando es calor es 40, cuando es frío llega a 0. Así que tú a veces, y a veces de un día al otro, pasas de El 30 padre, a 8 y tú dices, Dios mío, ¿y esto? ¿Qué salud? el padre Frederick que salió del forno. Sí, sí, sí. Salió del forno, de los fornos. Que cortar así. Muy bien. Y Fernando, ¿a dónde está? Fernando Sartori, que es brasileño. ¿El Fernando Arriola de dónde es? Es De paraguayo. Paraguay. Ah, De y el Paraguay. Sartori, que está en el Perú es brasileño. Sí, también. Sí, soy Fernando de Arriola Brasil. viene del CAA, donde hay mucho CAA, del CAA Guazú. Caaguazú. Donde hay mucho CAA. Caacopé. Exactamente. Ujú. Ahí nos falta el tereré y el mate. Claro, que ese Caaguazú es CAA por todas partes. Muy bien, entonces, a ver quién se arriesga a responder a la pregunta, que vale 1 millón. 1 millón de bolívares. 1 millón de El euros, padre mejor, padre. No, de pregunta. bolívares, bolívares venezolanos. Bueno, yo quiero responder, o sea, yo estaba ver. pensando en el tiempo de descanso que estábamos hablando acá con Vicky, que nosotros Ujú. creemos o por la experiencia que hemos vivido también con él, es que él pasó por por esas dos fases, o sea, tanto de consolación como de desolación. Consolación porque él tenía bien claro cuál era su misión y el de poder cumplir con la misión que el padre le encomendó, yo creo que le habrá hecho sentirse muy consolado y entender también que lo que él venía como a entregar era algo que era mucho más trascendental, o sea, que iba a ir mucho más allá de él. Y él tenía como claro eso. Yo creo que él guardaba en ese sentido, experimentó la consolación. Y yo también pienso que habrá pasado por momentos de desolación, porque porque después de todo el trabajo que él había hecho, toda la misión que se ha entregado por las mismas personas que le escuchaban, que le acompañaban, eso en muchos momentos le habrá sentido desolación, ¿no? Porque él, así como el padre, vos estabas diciendo, experimentó y tenía sentimientos humanos y si uno es ser humano, se siente mal y tipo, ¿cómo después de tanto, de haber visto tantos milagros y de haber compartido con él tantas experiencias, no, entregarle para que muera? Entonces yo creo que para mí pasó por las dos, por la desolación y la consolación. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera compartir, Fernando?
A ver, Arriola. Después tengo un mensaje. Sí, yo creo que Jesús particularmente en el momento de la pasión ha vivido en profunda desolación, ¿no? Como mismo lo señalan los textos, particularmente el de Getsemaní, ¿no? De una angustia tal que sudó sangre, o sea, su cuerpo ya como no daba, y justo ahí como lo que dice Sole, ¿no? Ahí tuvo como que sostener lo que ha vivido en consolación, ¿no? Su opción por el reino, y también lo que dice Ignacio, ¿no? En tiempo de desolación no hacer mudanza. Entonces, que él mismo expresaba, ¿no? Si es posible, aleja de mí esto, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, yo creo que también viendo como la experiencia humana de nuestros crucificados, en particular en nuestros pueblos, no es de consolación, es de una profunda desolación, y creo que también por ahí pasa la experiencia humana de Jesús. Entonces, yo con eso me quedaba. También, gracias. Jorgelina ha escrito diciendo, estaba en desolación Jesús. ¿Verdad, Jorgelina? ¿Nos escucha o no está? Sí, Dejó su no mensaje. va a poder hablar. Ahí ya. Ah, no puede Por hablar. eso Puede escribí. que no pueda hablar. ¿Alguien más Hola, quisiera? Ah, ahí estoy con está. dificultad Ah, ya, con tu conexión. con mi internet, pero sí, yo estoy segura, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Puedes seguir hablando. Yo Gracias. creo que puedo hablar desde mi experiencia en la cruz con el Señor. Creo que Él pasó por una desolación, así como estaba diciendo el hermano, porque Él se sintió abandonado por su Padre Dios. Y esa divinidad es como que se separa de su ser humano, como que se siente separado de su divinidad. Y yo creo que el Señor pasó por una profunda desolación, pero sí, así como San Ignacio nos enseña a poner cara, a poner pecho. Él sí puso cara y pecho y corazón, ¿verdad? Por encima de todo, sabiendo a qué se estaba enfrentando. Entonces yo me quedo con eso de que el Señor pasó por una desolación en la cruz. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo voy a leer lo que dice el librito aquí sobre esto de consolación y desolación, lo que dice San Ignacio, y después quizás hablamos un poquito más. Dice aquí en el número 316, si usted tiene el librito en sus manos para acompañar, 316 en las reglas de discernimiento de la primera semana, todavía, ¿no? Llamo consolación, dice San Ignacio, llamo consolación cuando el alma se causa, cuando en el alma se causa alguna emoción interior, algún movimiento interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Es un crecimiento, un inflamarse, es un hincharse, es un crecer en amor a su Creador y Señor. Y consecuentemente, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. O sea, cuando todo lo conecta, todo lo que está ahí, lo conecta con el Creador. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. O sea, esta emotividad llega hasta las lágrimas, pero por amor. Hay una experiencia profunda de amor, y a veces también cuando uno se da cuenta del desamor, por eso es el dolor de los pecados, o también el desamor hacia el Hijo por la pasión de Cristo, ¿no? Y finalmente, que esto creo que nos ayuda bastante, lo que dice al final, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría, toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que de la pasión de Jesús nosotros sentimos que puede haber sido consolación.
en estos términos aquí, ¿no? De conexión con el Creador, percibir todo conectado con Él, crecimiento en la fe, en la esperanza, en el amor y una cierta quietud y paz. Después, la desolación, número 317, dice, la desolación espiritual. Llamo desolación todo el contrario de lo anterior. O sea, oscuridad del alma, turbación en ella, emoción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones. Esto es lo que el San Ignacio llama moviendo a infidencia, moviendo a la falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Entonces, escuchando ahora lo que dice Ignacio, como yo creo que sí, hay momentos que marcan, creo que una experiencia que es más bien de desolación, esta del huerto, en que pasó por una angustia profunda, pero cuando logra decirle, Señor, Padre, que se haga tu voluntad, creo que recibió una consolación fuerte, porque para enfrentar lo que enfrentó, uno lo va así por su cuenta y riesgo. Entonces ahí el Padre le dio una carga de fuerza para que enfrentara. Pero después comienza el camino largo que va haciendo hasta la cruz. Y es un camino difícil, ¿no? De mucho sufrimiento, mucho dolor. Claro, yo creo que un punto importante es cuando uno contempla en la tercera semana, es contemplar no solo el dolor físico de Jesús, porque esto es lo que sale más evidente, ¿no? Pero el dolor interno, lo que le pasa por dentro, el dolor como decía alguien, creo que era Jorgelina o Fernando, del fracaso, del abandono, de la traición. Esto es un dolor quizás mucho más fuerte que el dolor de los clavos, de los golpes que recibió. Que esto uno más o menos también, uno sufre, pero esto pero cuando por dentro, tu proyecto de vida parece que se está haciendo añico, uy, esto es muy duro, esto es mucho peor, porque tú miras para atrás y dices, no valió la pena nada, esto fue una pérdida de todo. Y ahí llega el momento terrible en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que me consuela, y yo creo que ahí hay una señal de consolación, a pesar de la profundidad, de la dureza de esa frase, de esa exclamación, de este grito de Jesús, es que él sigue hablando con el Padre. Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? Yo no te veo, no te escucho, no sé dónde estás, te fuiste, me dejaste aquí colgado de la brocha, pero yo te sigo hablando, porque yo creo en ti, yo espero en ti, yo te amo. Por favor, caballero, muévete. Y no pasa nada. Pero él sigue hablando porque él no pierde la fe, no pierde la esperanza, no pierde la comunión con el Padre, aunque todo le diga lo contrario. Y humanamente, todo le dice lo contrario. Entonces, uy, si ahí no hubo un salto de fe, esperanza y amor, no sé qué pasó. Y yo creo que es ahí donde la resurrección comienza. Bueno, pero creo que está interesante la cosa, ¿verdad? Sigan pensando, creo que vale la pena. Pero volvemos entonces, después de esos intervalos comerciales, volvemos a nuestro PowerPoint. Bueno, y antes de volver, ¿hay alguien que quisiera decir algo, preguntar algo, comentar algo antes que siguiéramos? Si no, seguimos adelante un poquito más y después veremos qué pasa. ¿Vamos bien así? Hablen ahora. Entonces ya. Vicky, ¿quiere decir algo? No, quería decir, si querían hablar, que pueden aprovechar y hablar. Sí, aprovechen, que se paga lo mismo, ¿eh? Sí, Callado o hablando, el precio. el pago igual. Si no, pasamos entonces al La número, creo que presentación. es el número 5, la presentación, por favor. Entonces, lo que les presento aquí ahora es un poco una mirada así panorámica de lo que corresponde a
a la tercera semana en el librito. Y ustedes van a ver que de hecho aquí en mi edición, 1, 2, son 3, 4, 5, 6, 7, sí, no son muchas páginas. Comienza con la contemplación de la ida de Cristo de Betania a Jerusalén y la última cena, como ya habíamos hablado antes, ¿no? Ahí comienza la tercera semana, en la última cena. Después se pasa de la contemplación desde la cena hasta el huerto, y hay algunas notas metodológicas, o sea, Ignacio da unas pistas al ejercitante, o más bien a quien lo acompaña, de cómo proceder en la tercera semana. Después Ignacio expone en un único número, número 208, expone todo el programa para los 7 días. Ahí muy resumidamente diciendo, y es todo muy geográfico, es un moverse en el espacio, ¿no? Del huerto a la casa de Anás, y de la casa de Anás a la casa de Caifás, el segundo día. El tercer día de Caifás a Pilato, y de Pilatos a Herodes, después de Herodes a Pilato, después de Pilato a la crucifixión, después de la cruz al monumento, y de allí a la casa de María. Y ahí ya sabemos que de la casa de María es donde comienza la cuarta semana. Y después el séptimo día, la idea es contemplar toda la pasión junta, considerar el cuerpo muerto y la soledad de María. Es el resumen, el rumiar de toda la experiencia, ¿no? Claro que Ignacio dice esto se puede alargar más o menos, puede ser más corto, más largo, según la disponibilidad y según el provecho que se está sacando de esa experiencia. Y al final, Ignacio presenta otra vez algunas notas más bien metodológicas sobre cómo trabajar a la tercera semana, cómo entrar en las contemplaciones y qué provecho sacar de ahí. Claro que cada día también, como en la segunda semana, supone repeticiones, ¿no? O sea, uno va haciendo a la repetición, la primera, la segunda, después la aplicación de sentidos, todo lo que la estructura, digamos, típica de un día de ejercicio, cuando uno hace el ejercicio de mes, es que cada día de esos se hace 4, más bien 4, no 5, Ignacio dice, 4 contemplaciones, de las cuales la primera es, después de la primera, lo que se hace son repeticiones de la primera, sacando provecho de lo que se haya contemplado, rumiando, como decía yo al inicio, lo que se ha recibido como gracia en la primera contemplación del día. Terminada esta, bueno, habiendo visto esta estructura, lo que viene, a ver, pasamos adelante, es, como les decía, son las reglas. Entonces, cuando uno va mirando el librito, termina la tercera semana y se cree, bueno, ahora entramos en cuarta semana y prácata, se encuentra con un conjunto de reglas y dice, ¿y esto qué está haciendo aquí? ¿Y para qué estas reglas aquí? Del número 210 al 217. Son, ¿cuántas son? 8 reglas, ¿no? Y es interesante que estas reglas estén puestas ahí. Muchas veces no se trabajan esas reglas. Yo no sé si ustedes todos habían escuchado hablar de ellas, porque uno más o menos las deja a veces porque no tiene tiempo, por esto, por aquello, pero son interesantes. Y las reglas tienen que ver con el comer, ¿no? Y claro, con una de las cosas fundamentales, porque sin comer no se vive. Si uno deja de comer, se muere, lo sabemos muy bien. Se muere de hambre, como decimos siempre, estoy muriendo de hambre. El ser humano en y con sus condicionantes, la más vital es el alimentarse. Entonces estamos ahí, Jesús que está pasando por una experiencia de muerte, y Ignacio aprovecha para poner ahí algo que tiene que ver con vida y muerte, que es el alimentarse, que es una porción fundamental, básica del ser humano y de cualquier ser vivo, ¿no? Y esto es un poco como señalando que la elección que uno hizo va a ser amenazada, porque se acuerdan que la tercera y cuarta semana son 2 periodos en que uno va a confrontar, pedir confirmación, confrontar su decisión con la decisión de Jesús y sus consecuencias, pensar su decisión y sus posibles consecuencias, confrontarlas y pedir confirmación, porque uno sabe que las decisiones tienen sus consecuencias, pero estoy dispuesto y la voy a vivir, voy a ser fiel, voy a ser coherente.
Y para que uno no sea ingenuo, inocente, es bueno saber que hay cadenas internas y externas que pueden de alguna manera eh, quitarme la libertad que yo quisiera tener o que me van a hacer más o menos difícil vivir la elección que yo he hecho. Entonces, esto de ordenarse en el comer es un ejercicio, pero uno hace una experiencia con el comer, pero que se puede después aplicar a otras situaciones, ¿no? Y ya al inicio de los ejercicios, cuando uno está ya comenzando los ejercicios en las que Ignacio llama las adiciones, él ya habla de cómo comer y cómo dormir, qué hacer respecto al comer y al dormir, y qué mudanzas hacer respecto al comer y al dormir, hasta encontrar la medida que ayude, que es la medida que Dios da. Entonces ya es una preocupación de Ignacio esto de comer y dormir, de estas cosas básicas de la vida humana, de aprender a vivirlas con libertad y ejercitarse ahí en estas cosas fundamentales, porque después uno puede ser libre y puede también aplicar, digamos, lo que ha aprendido en estas experiencias básicas en otras áreas de su vida. No sé si ustedes alguna vez han visto, pero hace un tiempo había por ahí que la gente estaba divulgando lo que se llamaban las reglas para ordenarse en el uso de Internet. Eso ya es viejo, de hace 10 años, porque entonces pues, cuando la gente comenzó a usar Internet, y entonces comenzamos a darnos cuenta de que había gente que se pasaba 38 horas por día colgado de Internet. Entonces, yo me acuerdo que en aquel entonces salió esto de reglas para ordenarse, no en el comer, sino en el uso de Internet. Quizás hoy habría que decir reglas para ordenarse en el uso del WhatsApp. Hay gente que se está riendo, quizás porque tendría que aplicar las reglas a su vida. Porque así es, son cosas que nos pueden atrapar, que nos pueden quitar libertad, que nos pueden sacar de lo que es importante y qué sé yo. Bueno, entonces, para decir, es un ejercicio que Ignacio pone, o mejor, son reglas, orientaciones, propuestas que Ignacio pone entre tercera y cuarta semana, pero con la idea de que una vez que uno está ahí acompañando a Jesús en asumir consecuencias tan difíciles de una decisión, uno puede pensar también cómo vivir eso en otros niveles, en otros ámbitos de la propia vida, y por eso están las reglas para ordenarse en el comer para adelante, antes de comenzar la cuarta semana. Muy bien, vamos ahora otra vez al inicio de la tercera semana. Elementos importantes propios de la tercera semana. Hay cosas, si la estructura, digamos, metodológica de la tercera semana es más o menos la misma, como en todos los ejercicios. Un día de tercera semana no es tan diferente de un día de cuarta o de segunda semana. La estructura es la meditación, después la repetición, la segunda repetición, después la aplicación de los sentidos, siempre con el examen de cada tiempo de oración así por delante. Cada meditación tiene su pedido de la oración preparatoria, el primer preámbulo, el segundo preámbulo, el pedido de la gracia. Estas cosas son iguales, esto no cambia. Cambia el contenido, la estructura es la misma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos propios que en esta estructura común a la experiencia de los ejercicios, qué es lo que es más propio, digamos, más característico y más de la tercera semana? Entonces, el pedido de la gracia, lo que uno pide, demandar lo que quiero, será aquí dolor y sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Eso es lo que uno pide. A la primera contemplación de la tercera semana lo pide así. Son entonces dolor, sentimiento, confusión. Son sentimientos que ya hemos pedido en la primera semana. Si uno vuelve allá a la primera semana, cuando uno entra en la contemplación de los pecados, cuando uno entra en el misterio de la deshumanización, del hacerse menos humano a sí mismo y a otros, que es el pecado, también se ha pedido esto, dolor, sentimiento y confusión. Pero ahora los vamos a vivir desde una perspectiva distinta. Estos sentimientos los vamos a vivir desde la comunión con el Señor, que por mis pecados va a la pasión. Entonces, ya no soy yo el centro, sino que es entrar en comunión con estos sentimientos que experimenta el Señor en la pasión. Es un descentramiento respecto a lo vivido en la primera semana. Ya no desde mi debilidad,
desde mis fallos, mis errores, mis equivocaciones, sino desde las consecuencias asumidas por Jesús en su decisión de amor por mí. Este Señor que por mí se ha hecho hombre hasta las últimas consecuencias para que yo más le ame y le siga. Entonces aunque haya cosas que son semejantes o hasta iguales, hay una densidad distinta porque ahí entra necesariamente vivirlo desde la comunión con el Señor. Esos sentimientos de confusión, dolor, se enmarcan así en el seguimiento a Jesús. O sea, uno sufre, pero no sufre por sí mismo, sino que sufre porque se pone en comunión con el Señor y se da cuenta que así como la vida de Jesús tiene consecuencias que para él han sido dolorosas, nosotros también, en la medida en que nos ponemos en su seguimiento, vamos a pasar por situaciones de dolor y de confusión y de sufrimiento, porque eso es parte. Una cosa importante cuando dice aquí que esto va por mis pecados, no es por mi culpa, es decisión libre suya de Jesús de entregarse sin reservas, ¿no? Jesús, si uno se acuerda ya en el Evangelio de Juan, dice, nadie me la quita, mi vida nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. O sea, no es por mi culpa, no es que está pagando mi culpa, sino que lo está haciendo porque me ama, a pesar de mis pecados, porque yo soy pecador, pero que Él quiere rescatarme de esta situación de pecado, porque yo me deshumanicé, yo no soy menos humano de lo que de lo que el Padre quisiera que yo fuera. Jesús se entrega a mí para humanizarme, para hacerme más humano otra vez. Por eso, entonces hay que cuidar un poco para no caer en temas de culpabilización ahí que no ayudan y que nos centran en nosotros mismos otra vez. Que no se trata de centrarnos en nosotros, sino de poner la mirada en el Señor, en su amor, en su entrega, en su misericordia, en todo lo que hace por mí, por nosotros. ¿Está bien? Adelante un poquito más. Y ahí entra entonces un poquito más adelante, en el segundo momento de la segunda semana, en la segunda contemplación, el pedido de la gracia. Bueno, ahí entra considerar cómo todo eso Jesús lo padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él. Esto de qué debo yo hacer y padecer por él, ya lo escuchamos en la primera semana. Por mí, que dinamiza al ejercitante en una entrega, no lo encierra en sí mismo, lo que yo decía antes, ¿no? El por mí me pone en comunión con el Señor y me abre a acoger esa misericordia. Y que debo yo hacer y padecer por él, nos recuerda el coloquio propuesto allá en el número 53 en la primera semana, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz. Ven que estamos en primera semana, número 53, al inicio de los ejercicios todavía, pero ya tenemos a Jesús puesto en cruz delante de nosotros. Ven que las cosas de los ejercicios uno da vuelta, pero está siempre llegando a lo mismo. Gracias a Dios, a lo que interesa. Entonces, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Y el coloquio en qué consiste en decir, ¿cómo es posible que de creador es venido a hacerse hombre? Y cómo de vida eterna a muerte temporal. Estamos aquí en el misterio de la pasión y muerte. Y así morir por mis pecados. Y después de haber contemplado esto, imaginarse a Cristo y hacerse estas preguntas, ¿cómo es posible todo esto? Yo me hago a mí las preguntas, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Entonces, estas preguntas que estaban ya al inicio de los ejercicios, allá en la primera semana, de alguna manera se presentan aquí otra vez en la tercera semana, pero desde una perspectiva de comunión, compasión profunda con el Señor en su misterio de pasión y muerte, de entrega por amor a nosotros. Vamos un poquito más adelante, por favor, Vicky. Entonces, ahí entra
ahí en el número 203 dice lo que uno pide dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas perinternas de tanta pena que Cristo pasó por mí. Y ahí es muy importante eso del con Cristo. La petición que uno hace ahí en el número 203 es dolor con Cristo y no dolor por Cristo. No es que me da penita, ay, qué penita, mira cómo está sufriendo el tío, mira cómo sufre, pero qué cosa tan horrible. Y yo aquí mirando desde lejos, ¿no? Pero para él, no, es dolor con Cristo, ¿no? Y ahí entra lo de para que usted vean cómo las cosas se conectan. En la segunda semana, nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Jesús en la contemplación ahí del rey, ¿no? Los que quieren venir conmigo deben trabajar conmigo, y trabajar es el sentido profundo de la palabra, ¿no? Siguiéndome en la pena para que después me sigan también en la gloria. Entonces ya, en el número 95 nosotros estamos ya entrando en alguna manera, disponiéndonos a lo que vendrá con toda fuerza después en la tercera semana. Vengan conmigo los que quieran trabajar conmigo y que me van a seguir en la pena. O sea, tendrán que pasar conmigo por el sufrimiento, el dolor, para que después lleguemos, a cuarta semana, lleguemos a la alegría, al gozo, a la gloria. Entonces, dolor con Cristo, quebranto con Cristo, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Estos sentimientos no son los míos, son los de Él. Es participar en lo que sufre Jesús. Y con eso se evitan dos cosas. Se evitan que estos sentimientos sean consecuencias de un sentimiento de culpabilidad, de vivir el dolor como un castigo que me están aplicando. No, no es un castigo, es compasión. Cuando uno ama y la persona amada está sufriendo, uno sufre con ella. Uno experimenta el dolor. Y es expresión de mi generosidad también. Yo me dispongo a entrar en el sufrimiento del otro, a asumir o compartir el sentimiento del otro. Eso es mucha generosidad, ¿no? Cuando, no sé, ustedes habrán tenido ya experiencia de estar cercanos a comprar personas que están pasando por sufrimiento físico, por enfermedad, por lo que sea, pero también sufrimientos morales, psicológicos, lo que sea. Y no es fácil entrar en sintonía, en compasión, en empatía con el sufrimiento del otro, porque nuestra tendencia es poner ahí una defensa, porque nadie quiere sufrir, ¿no? Entonces es un gesto de mucha generosidad. Yo no soy yo un héroe, el protagonista es Jesús el protagonista, es él el centro, y yo me, me, me pongo en comunión con la experiencia que él está viviendo. El con lleva a entrar en una nueva experiencia del dolor. Es algo nuevo, porque es la experiencia del dolor contraria a la que uno suele vivir, porque en el dolor también, ustedes ya han visto un perro cuando está enfermo, o un perrito cuando tiene dolor de barriga, o que le pegaron con la chancleta, el perrito se pone así y va a un rinconcito y se queda aisladito y no quiere. Y nosotros cuando estamos sufriendo a veces nos hacemos lo mismo, nos ponemos así arrinconados, no quiero saber de nada, no quiero saber de nada, no, déjenme, ¿no? Es un poco aislarse. Y aislarse en su mismo y estarse ahí a veces lamiéndose las propias heridas, ¿no? Y aquí no, es entrar en una experiencia de compasión, abrirse al dolor del otro y dejar también que el dolor del otro llegue a mí. Es una comunión profunda que se establece ahí. Entonces es un modo nuevo de experimentar el dolor. Podemos seguir un poquito más. Considerar cómo la divinidad se esconde, es a saber cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace. Y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente. Sí, esto son cosas muy serias. Es decir, cómo la divinidad se esconde, cómo podría destruir a sus enemigos. Y lo que se destruye ahí no es la divinidad, es una imagen de Dios que se destruye en la pasión. ¿No? Es una imagen de Dios que muchas veces es la que de una manera u otra nosotros la tenemos y que a veces nos sale así, del Dios vengativo, del Dios todopoderoso y que resuelve las cosas a golpe de qué sé yo, no sé
este Dios no sé con qué golpea, pero no es nuestro Dios, no es el Dios que destruye a sus enemigos, ¿no? En la cruz la gente le dice a Jesús, bueno, entonces sálvate, haz alguna cosa, tú eres Dios, actúa, acaba con los enemigos, porque así funcionaba antes. Dios venía, nosotros lo invocábamos y él bajaba y destruía a los enemigos todos, no quedaba uno vivo. Entonces, mira, ¿qué pasó aquí? ¿Qué Dios es este? ¿De qué Dios está hablando? Y muchas veces es así. La imagen de Dios que tenemos nosotros es esa, ¿no? Nosotros quizás tenemos vergüenza de decir eso, pero a veces quizás, Diosito grande, ¿por qué tú no le das un golpe a fulanito y así se resuelven los problemitas estos que tenemos? Vi que se ríe. Uno no lo quiere reconocer porque a veces la gana a uno le viene, así que le viene. Pero Dios no es así. Él tiene paciencia conmigo como tiene paciencia con mis enemigos y con la gente pesada que me carga la vida. Bueno, entonces esa es la imagen de Dios que nosotros vamos contemplando ahí. La divinidad se esconde. Podría destruir, pero no lo hace, porque Dios no puede. La verdad es que no puede. Ahí la omnipotencia de Dios se va a aquel país, se va no sé a dónde, porque es impotente. Ahí Dios no puede nada. No puede nada. Es el Dios que es amor y que se identifica con el ser humano que sufre, sin caer en la trampa de la violencia como respuesta. Asume la fidelidad hasta el final, aunque el precio sea el de la muerte del hijo amado. Esto no resuelve el problema del dolor. ¿No? El problema del dolor, del sufrimiento no sigue, no se soluciona, pero uno lo vive desde una experiencia distinta. Por eso les decía, en los momentos en que uno pasa por sufrimiento, dolor, por las cosas por las que pasó Jesús, dejarse iluminar por el misterio pascual es lo que nos salva, es lo que nos resucita. Entonces, cuando uno está ahí en bajada, está ahí entrando en el valle de las sombras y está viendo que parece que el mundo se le está cayendo arriba y otras cosas que está pasando, tanta cosa, volver al misterio pascual, pedir la gracia, pedirle mucho al Señor la gracia de que el misterio pascual me ilumine en este momento para que yo pueda dar la vuelta y vivirlo de manera cristiana. Y cuando digo manera cristiana es a la manera de Jesús, vivirlo como Jesús vivió sus tinieblas, vivió su oscuridad, vivió este abismo en el que el sufrimiento de la pasión lo había lanzado. Y como les decía, es importante contemplar el sufrimiento físico, psicológico y espiritual de Jesús, ¿no? El sufrimiento físico es el más fácil porque uno se pone a ver los golpes que le dan, el estar en la cruz, el romper de las piernas, todo eso, la sed, la corona de espinas, todo esto uno lo ve, es fácil, entre comillas. El sufrimiento psicológico yo lo pongo ahí en este nivel de la traición, de sentirse abandonado, de la frustración, de un proyecto que lo más bonito que había y que la gente al final no lo quiso. Una de las experiencias más tristes que uno puede tener, creo que cada uno de nosotros ya pasó por esa, es querer ofrecer al otro una cosa buena, ofrecer amistad, cariño, amor, y el otro no lo quiere y tú no puedes hacer nada. Esto golpea mucho, pero si nosotros en nuestras limitaciones lo experimentamos con tanta fuerza, uno lo pone ahora digamos, en la medida de Jesús, esto es muy fuerte. Entonces, sería, yo lo pondría un poco en la línea de lo psicológico, pero también ya entramos en lo espiritual. Y lo que decía antes, lo espiritual es la relación profunda, ¿no? Con las personas y con Dios. Y esta frase que comentábamos antes, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa experiencia profunda de oscuridad, la noche oscura más oscura de todas, ¿no? Total oscuridad en que tú no escuchas, no ves nada, no comprendes nada, no escuchas nada, y lo que eso significa en la vida de uno. Entonces, contemplar eso, contemplar cómo Jesús lo vive, porque también nos toca vivirlo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, como a nivel espiritual. Eso nos toca vivir en un momento u otro,
Ojalá no todos los tres de un golpe porque es fuerte, pero van pegadas las cosas, ¿no? Y bueno, para que cuando nos toque nosotros sepamos qué hacer, cómo vivirlo, aprender desde el Señor. Y después seguimos. Entonces, considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer según el paso que se contempla. Y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, entristecerme y llorar y así trabajando por los otros puntos que se siguen. Aquí es interesante porque los comentaristas dicen que Ignacio corrigió el texto que tenía y en vez de poner como estaba en su humanidad, cambia la expresión y dice, la contemplación de la pasión se abre a la pasión de la humanidad, lo que nuestro Señor padece en la humanidad. Y ahí es muy bonito que Ignacio lo hizo porque abre la humanidad suya de Jesús, pero la humanidad nuestra, en lo que compartió de lo que significa ser humano como lo somos nosotros, ¿no? Es una apertura también al dolor humano. Y es muy bonito eso. Son cositas pequeñitas, pero que ahí Ignacio tuvo unas introducciones que son muy divinas. Después dice el texto, comenzar con mucha fuerza y esforzarme, y así trabajando. Porque no es fácil, hay que hacer un esfuerzo, enfrentarse con esa dura realidad del sufrimiento y de la muerte. Lo más natural es alejarse, ¿no? Cuando el sufrimiento no nos, a no ser que seamos mentalmente enfermos, pero normalmente nadie se está buscando sufrimiento o la tendencia es alejarnos de estas situaciones, ¿no? Pero entonces hay que hacer un esfuerzo y hay que trabajar, hay que ponerse para eso. Y allá a los inicios de los ejercicios, en el número 79, 87, en las adiciones, también decía Ignacio, llorar mucho sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión. Al inicio de los ejercicios, otra vez hay algunas pistas que señalan unas flechas que apuntan hacia la pasión. Trabajar y esforzarse con Cristo, otra vez la contemplación del Rey temporal. Quien quisiera venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me sigue en la gloria. No, hay todo un trabajo. El trabajo, estamos delante del trabajo y del esfuerzo de Cristo. Y también somos invitados a hacer nosotros un trabajo y un esfuerzo para ir con Él. Un esfuerzo con Él, para estar con Él, para vivir en comunión con Él. Y si nosotros queremos también, si uno sigue a la cuarta semana, en la contemplación para alcanzar amor, se contempla como Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas, ¿no? Entonces, este tema del trabajo, de ponerse al servicio, está presente también en esta dimensión de Dios que está trabajando, ¿no? Está haciendo un esfuerzo, se está entregando en lo que hace por nosotros. Y por fin, lo que Cristo quiere padecer. Pasión asumida desde la libre decisión. Es una decisión que Él toma en total libertad. La decisión de amar hasta el extremo. Esa pasión es consecuencia de una elección. Él padece, pero Él quiere padecer. Quiere no en el sentido de que se está buscando, que es uno que le encanta sufrir. No es un masoquista. Jesús no tenía problemas de ese tipo psicológicos, que quiere machacarse, hacerse daño a sí mismo. No, nada de eso. Quiere padecer en el sentido de que quiere ser fiel a su elección, a su decisión, a su misión, fiel al Padre y fiel a nosotros, y por eso asume. Está dispuesto a asumir lo que venga. Lo que venga lo asumo, porque esto está en el paquete. Bien, ahí vamos. Seguimos un poquito más. A contemplar la pasión, entonces nos propone los números 195, 197. Contemplar lo que Jesús vive en su pasión, cómo la sufre, lo que eso significa para él. Entrar en el corazón de Jesús es bonito. Cuando en la escena ahí del soldado que golpea al Señor con la lanza y se abre el corazón, aprovechemos y entremos por ahí. Hay una brecha, entremos ahí, miremos qué es lo que hay en el corazón de Jesús en ese momento tan duro. Entra por ahí. ¿Qué es lo que está en su corazón? El camino del corazón, ¿no? El camino del corazón llega por ahí, pasa por ahí.
Contemplar qué más, cómo Dios parece abandonar a su Hijo, entregando completamente a nuestra responsabilidad y libertad. ¿Abandona, no abandona? ¿En qué sentido abandona? ¿Qué podría haber hecho el Padre? Es decir, también y lo saca. Puede y lo acompaña sabiendo qué es lo que esta experiencia me dice de Dios, qué imagen de Dios nace a contemplar. Todo eso tiene que ver conmigo, yo también me cierro a la gracia de Dios en algunas situaciones. A la oferta de comunión que hizo Jesús en aquel entonces, ¿no? Que estoy dispuesto a sufrir por Él y con Él y su causa. Libertad, hasta afianzar su decisión por Jesús. Confirma en la comunión con el Señor. Porque ya nos queda poco tiempo, pero creo que por lo trampas así llamadas, o sea, ¿qué cosas nos pueden bueno, quedarse en el dolorismo, de reducir casi a una experiencia sadomasoquista, de sufrir por sufrir y parte de que esto, que la pasión y la muerte son consecuencias de una decisión. La tercera semana de lo demás, pero también otro problema es que eso causa dolor a la muerte, o sea, nos cuesta entrar ahí, nos cuesta, ¿no? En el mundo en que vivimos, nadie quiere, tenemos éxitos, todos tenemos el cuerpo perfecto y esto de morir es para los otros, yo voy a vivir eternamente. Otro problema es la inmediatez, que también es muy de nuestro tiempo, ¿no? Mirar solo al momento presente, buscar gratificaciones, dejarse llevar por lo que agrada y esto golpea totalmente las decisiones, porque uno toma la decisión ahora, pero esto es para el futuro. No es que yo ahora tome la decisión y mañana la cambio otra vez y después la cambio otra vez según las circunstancias, según el momento presente y según me da menos o más gratificación. Esto es un tema que juega un papel ahí, puede movernos y ojalá se mueva en nosotros mientras estamos haciendo la experiencia de tercera. Hay que ponerlo ahí en oración, pidiendo que el Señor nos ayude con eso, ¿no? Otro tema es la pasividad exigente, también un poco es comodidad, todo se me dejar el trabajar de que hablábamos. Yo no voy a pelar una banana porque es mucho trabajo. Que me la den, que es la exaltación del propio yo, del propio ego. Si uno se recuerda el éxodo del yo, de que hablamos al inicio, ¿no? El centrar así que yo, Jesús, que contemplamos en la tercera. Todo eso ser para llenar los vacíos y ahí ustedes ven cómo eso se conecta con
las reglas para comer, que Ignacio pone entre tercera y cuarta semana, o también el tema de desresponsabilizarse. Esto solo con eso, no me toca, no me toca. Pero Jesús está diciendo no. Los que parten la vida. Nuestros autoengaños, las trampas en que a veces nos hemos metido y de las cuales ojalá a la última. Y con esto me callo. Pensando en las distintas modalidades, por lo menos las que conozco yo un poquito más, desde mi y ahora es más bien pensando en la experiencia de ejercicio, ¿no? En que uno más o menos se experiencia. Ignacio, pero que no muy buena es la de ejercicio en la vida diaria o la vida cotidiana. ¿Cuántos meses? Unos meses, ¿no? Al menos yo ahí unos 8 meses con grupos en la experiencia en la vida diaria, haciendo cada día su contemplación. Que como no hay plazo, digamos, para concluirla, uno puede alargar más o menos la tercera semana. Está sacando provecho. Y que 8 días o de 30 días, uno puede hacer más o menos. La experiencia cotidiana es que la vida cotidiana entra a ver lo que uno está viviendo en el día a día y lo que está viviendo en la experiencia de los ejercicios, ¿no? Un tiempo, de más tiempo. A veces pasa. Yo me acuerdo que allá en Cuba, por ejemplo, una señora que estaba haciendo ejercicios, en un dado momento, viendo los ejercicios en la vida diaria, integró experiencia tan fuerte, algo que entró en su vida y hizo parte a decir, no cosas tan drásticas, pero a veces tu familia, las de dolor que tú te encuentras, te alimentan de la experiencia de los ejercicios en las mejores condiciones para vivir, quizás en un plan desde la fe. Y otra cosa, como el tiempo es más así como un acordeón que tú puedes abrir más o menos, entonces también es posible, por ejemplo, presentar sin problema las reglas para el comer, que en otras experiencias más cortas en general se quedan fuera porque no hay tiempo para eso. Otra experiencia que yo también acompañé un poquito es ejercicios espirituales por etapas. No sé si conocen eso. Entonces, en vez de hacer en un mes, porque no hay tiempo para un mes, y tampoco no hay aguante quizá o no hay posibilidad de hacer por 8 meses, se hacen, por ejemplo, la experiencia completa en 3 etapas de 8 días. O 4 etapas de 5 días, algo así. Entonces se hace en enero, se hace en 5 días, por ejemplo, después en julio se hacen 8 días, después en enero otra vez se hacen 8 días y después en julio del otro año se hace 5 días, algo así, pero un poco para que tenga la idea. Se hace entonces por aquí, pero normalmente es así. La primera etapa se hace principio fundamentalmente primera semana, 5 días, 6 días, 7 días, cuanto se pueda.
Después se vuelve a una etapa pasado unos meses y se hace otra vez 5, 6, 7 días para segunda semana. Después a veces normalmente más una etapa para segunda semana y después al final una última etapa para tercera y cuarta semana pegadita. Y ahí es bueno mantener tercera y cuarta semana en la misma etapa. O sea, uno entra en tercera y sale en cuarta, porque creo que ahí el misterio pascual queda unido, no se rompe, no se separan las cosas, para no correr el riesgo de terminar con tercera semana y después pasa algo y nunca llega a la cuarta, y eso sería muy triste, ¿no? Entonces, estar ahí. Y otra vez en ese modo de hacer los ejercicios, normalmente, bueno, se puede también presentar las reglas para el comer, que se puede hacer. Después, en la experiencia de 8 días, que es un poco más concentrada, hay que tomar por lo menos un día entero, mejor si un día y medio para la tercera semana, ¿no? Calcular bien, porque claro, esto ya está más hacia el final de los 8 días, la gente está ya un poco cansada y entrar ahí en tercera semana es exigente, hay que darle tiempo, porque la tercera semana mueve mucho el afecto en temas, y a veces para entrar cuesta porque uno se resiste, inconscientemente se resiste. Y entonces hay que darle tiempo. Por eso un día, por lo menos un día o un día y medio, mejor todavía si 2, para de verdad entrar y sacar el provecho que se quiere de la tercera semana. Algunas cosas que yo me acuerdo que usaba y que ayudaban a la gente a hacer la experiencia es proponer, por ejemplo, la meditación del Vía Crucis. ¿No? Están las estaciones del Vía Crucis. Bueno, están ahí organizadita un poco cómo es el proceso de la pasión. Entonces uno la va tomando y se pasa, por ejemplo, una mañana entera haciendo el Vía Crucis, pero de manera meditada, contemplativa, tranquila, poniendo las condiciones, las peticiones que propone Ignacio, haciendo las contemplaciones, pero siguiendo la estructura, digamos, del Vía Crucis. Otra posibilidad es tomarse un tiempo largo para hacer una lectura orante, continuada, de uno de los relatos de la pasión. Toma uno de los evangelios, o Marco, o Mateo, o Lucas, y lo va leyendo, pero leyendo con calma, quedándose ahí donde siente más justo, o donde toca más, para tener la experiencia de unidad, ¿no? Otra cosa, si uno está haciendo con un grupo, también proponer quizás en la noche o antes de comenzar o al final de la tercera, del periodo de la tercera semana, una oración común del grupo ante el crucificado, ayudando a crear un ambiente de profunda comunión. Y bueno, son cosas que pueden. Otra cosa que también para algunos ayuda mucho, no sé si ahí en Paraguay se usa eso de las 7 palabras. Entonces, en vez de tomarlo todo, porque a veces es mucho, me tomo las 7 palabras, lo que Jesús dijo en la cruz. Tengo sed, todo está consumado, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mujer, está ahí tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Bueno, las 7 palabras que conocemos, meditar cada una de ellas y ahí es entrar en la comunión con el Señor. Es un modo. O también, además de las 7 palabras que dijo Jesús, escuchar lo que la gente le dijo a Jesús. Y no todo lo que le dijeron fue tan bonito, ¿no? Está lo que la gente le grita, está también el diálogo suyo con los ladrones, uno con el buen ladrón y el otro. Y después escuchar el silencio, que quizás sea lo más fuerte. El silencio de Jesús, que a un momento después ya se cayeron encima nada. O el silencio de la gente, que también se calla. El silencio del Padre, que tampoco dice cualquier cosa. Este silencio que, bueno, dejarse tocar profundamente por el silencio. La última cosa que puse yo ahí como unos puntos interrogativos es usar videos y películas. Yo no sé cuál es la práctica de ustedes. Yo hablo de mí. A mí no me ayuda. Porque yo creo que no ayuda mucho. Porque puede pensar, bueno, entonces pongamos la pasión de Mel Gibson, que es aquel, que es la pasión intensísima, ¿no? Es que uno se queda muy pasivo, porque tú se queda mirando lo que pasa delante tuyo.
Mientras que la experiencia de los ejercicios es un trabajo interno tuyo. El hecho que tú te pongas a imaginar cómo era la calle de Jerusalén, por donde Jesús fue caminando, las piedras por donde se fue tropezando, la cruz, cómo era grande, pequeña, de madera, y así. Ponerte activamente a imaginar las cosas te involucra. Y en la tercera semana esto es más que fundamental, porque como decía antes, nos cuesta entrar ahí. Entonces, el tener que yo mismo imaginarme las cosas, en vez de recibirlas ya pensadas por un tercero, creo que ayuda más, da más fruto. Por eso yo pongo ahí, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero yo tengo ahí son buenas estas películas y todo eso, pero quizás en otra ocasión. Yo creo que en los ejercicios la gente tiene que trabajar. El que hace los ejercicios es el ejercitante. Por eso el que da los puntos no tiene que hablar mucho. Ignacio dije, no hable mucho, de unas pistas, el trabajo es de uno. Pero si tú pones una película, el trabajo de uno es muy pequeño. Es mirar, llorar un poquito por emoción y después ir a dormir. No, estoy exagerando, por supuesto, ¿no? Pero, y hablo de mi experiencia. Yo creo que ayuda más cuando uno se pone ahí con su creatividad, con su memoria, su inteligencia, su entendimiento, su voluntad en la cosa, y creo que desde ahí saca más fruto. ¡Ah! Se pasó la hora, discúlpenme, pero yo tenía una cosa muy clara, como estábamos en tercera semana, que sufrieran más o menos es parte, así que sigan sufriendo, pero en comunión con el Señor, que es lo fundamental. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar, comentar, criticar, evaluar, si les sirvió de algo. ¿Tenemos tiempo todavía o cómo están ustedes de tiempo? Sí, no hay problema. Bueno, eso era. Bueno, yo estoy aquí en un cocodrilo. Realmente, Lichi, padre, bajaste del me árbol, qué acusa. bien. Aquí El estoy cocotero. El en un cocotero ahí cocotero. atrás. Este que está ahí atrás. Se cayó varias veces mi internet, pero bueno. Lo fundamental me quedó, a mí me tocó mucho como esa confirmación de la ley.